¿Qué tiene que pasar para que un país entero vuelva a creer en sí mismo? En 1954, Alemania no era una nación, era una sombra. Derrotada, dividida, silenciada por la culpa, por las ruinas, por el juicio del mundo. Y entonces, el fútbol. Un equipo imposible de vencer. Hungría, Puskás, el equipo que transformó el fútbol en arte. Frente a ellos, un grupo de obreros, exsoldados y sobrevivientes. Nadie apostaba por ellos, nadie, salvo ellos mismos. El 4 de julio de 1954, en la ciudad suiza de Berna, no solo se jugó una final de fútbol, se escribió un milagro. La historia completa del milagro de Berna, cuando Alemania se volvió inmortal. El mundo, después de la guerra. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Europa estaba de pie, pero apenas. Pero ninguna nación estaba tan destrozada como Alemania, humillada, odiada, condenada. Alemania no solo había perdido la guerra, había perdido el derecho a soñar. Sus ciudades eran escombros, sus hombres, fantasmas del frente, sus niños, demasiado pequeños para entender la culpa que heredaban. La nación fue partida en dos, este y oeste, capitalismo y comunismo. Y en medio de ese silencio, algo sobrevivía, algo que no entendía de política ni fronteras, algo llamado fútbol. Para los alemanes, volver a patear un balón era volver a sentirse humanos. En 1954, el fútbol no era solo un juego, era una posibilidad, tal vez la única que les quedaba. La amenaza imparable, Hungría. Si Alemania era una nación rota, Hungría era una orquesta en su apogeo. Su fútbol era danza, preciso, fluido, letal. Nadie jugaba como ellos, nadie podía detenerlos. Liderados por Ferenc Puskás, apodado El Cañoncito, el equipo de oro no perdía desde hacía 31 partidos. Humillaron a Inglaterra en su propio templo, reinventaron el juego. Y cuando enfrentaron a Alemania, en la fase de grupos, fue una masacre. 8 goles, 3 de respuesta, una lección brutal. Pero Herberger no se inmutó, no usó a sus mejores hombres, porque él sabía que esa batalla no era la guerra. Hungría avanzaba como un tren sin frenos hacia la gloria. Nadie lo dudaba, ni siquiera ellos. Pero el fútbol, como la historia, siempre guarda espacio para los imposibles. La Alemania subestimada. Mientras Hungría brillaba, Alemania entrenaba en silencio. Su capitán, Fritz Walter, no era un genio, era algo más raro, un líder. Había combatido en el este, sobrevivió a un campo soviético. El fútbol lo salvó, literalmente. Sepp Herberger no era un entrenador común, era un filósofo del caos. Sabía que no podía vencer a Hungría con fuerza, pero tal vez sí con estrategia. En fase de grupos, dejó a sus mejores hombres fuera. Fue criticado, ridiculizado, pero tenía un plan. Su equipo era una mezcla improbable. Trabajadores, antiguos soldados, hermanos, y creían. No tenían las piernas de Hungría, pero sí el hambre de una nación olvidada. Y en el vestuario, mientras el mundo los ignoraba, empezaba a nacer la leyenda. Suiza, 1954. El camino a la final. La Copa del Mundo de 1954 no era solo un torneo, era el primer gran espectáculo futbolístico de la posguerra. Tras la paliza de Hungría, Alemania debía vencer a Turquía para seguir con vida, y lo hizo. Goleadas, confianza.
pero aún sin saber si era suficiente para enfrentar a gigantes. Luego vino Austria, otro rival de idioma, pero no de intención. Alemania arrolló, 6-1. Fritz Walter brillaba. Helmut Rahn marcaba goles como si fuera destino. Algo estaba cambiando. Semifinal ante Uruguay, campeón defensor, un partido que fue más guerra que fútbol. Pero Alemania resistió, golpeó en el momento justo y ganó. Estaban en la final. Nadie les daba una oportunidad. Nadie, excepto Herberger y sus hombres. El 4 de julio se acercaba, y con él la última batalla, la más improbable de todas. La final inesperada. 4 de julio de 1954. Estadio Wankdorf. 60.000 personas. Y una lluvia que no dejaba de caer. Hungría era favorita. Nadie lo dudaba. Ni ellos, Alemania. Solo quería resistir. A los 6 minutos, Puskás, gol. Se repite la historia. 2 minutos después, Čibor, 2-0. Pero esta vez no bajaron los brazos. Esta vez la historia no se repetiría. Y entonces, empate. El milagro empezaba a dibujarse. El partido entró en territorio desconocido. El barro hacía todo más lento. La tensión, insoportable. Rahn, otra vez. Gol. Alemania ganaba 3-2. Y cuando Puskás parecía empatar, el juez levantó el brazo. Offside. La historia ya había decidido. Alemania, campeona del mundo. David venció a Goliat, y con ese gol, una nación renació. El renacer de una nación. Cuando el árbitro pitó el final, no solo terminó un partido, empezó algo más. Por primera vez en una década, los alemanes salieron a la calle, no para huir de la guerra, sino para celebrar la vida. Fue más que una copa, fue una absolución colectiva, un permiso para volver a sonreír. Nos devolvieron el alma, escribió un veterano. Ese 4 de julio marcó el inicio simbólico del milagro económico alemán. Y todo gracias a un grupo de hombres que creyeron, no en la victoria, sino en lo posible. Mitos, controversias y legado. Pero como toda leyenda, el milagro de Berna no escapó a las sombras. Décadas después comenzaron las preguntas. ¿Dopaje? ¿Estimulantes? Nunca se comprobó nada, pero el mito sigue vivo. Y también están los que dicen que Hungría se confió, que Puskás jugó lesionado. Lo cierto es que ese día el destino eligió otro guión. Y con el tiempo, el milagro de Berna dejó de ser solo fútbol. Se convirtió en parte de la identidad alemana. Hoy, cada vez que Alemania entra a una cancha, no solo compite, recuerda. Epílogo, más que un juego. Hoy, el estadio ya no vibra como antes, pero si cierras los ojos, aún puedes oír los ecos. El 4 de julio de 1954 fue más que una fecha, fue más que un título, fue un renacimiento. Un balón, 90 minutos, 11 hombres, y de pronto, un país que volvía a sentirse digno de existir. El fútbol no reconstruyó los edificios, pero sí los corazones. ¿Puede un gol cambiar una historia? En Berna lo hizo.